Buenas tardes, Dios le bendiga a todos. Estamos en el programa Necesidad de un Profeta con el pastor Melvin Carrasco, que está respondiendo las preguntas. La dinámica que se vaya a llevar a cabo hoy es una serie de preguntas sobre las dimensiones. También estamos abiertos a debate que pueden llevarse a cabo por la palabra y el mensaje de la hora. Pueden enviar al número más 58 0424 663 0482. También pueden suscribirse a nuestro canal Tabernáculo del Danto. Les dejo con el pastor Melvin Carrasco, que les estará dando un saludo. Muy buenas tardes, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Y bueno, como siempre hemos dicho, esperemos que seamos ayuda para el cuerpo, como dice Efesios 4:12, para la edificación de los santos y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga a todos. Bueno, la primera dimensión es la luz. Hablando de lo natural, la luz es una forma de energía que refleja y aclara hacia nuestros ojos. Ahora les dejo con el pastor Melvin Carrasco, que les estará hablando de qué es la luz, tanto en lo natural como en lo espiritual. Amén. Bueno, lo natural tipifica lo espiritual. Tenemos la luz, ¿verdad? En el principio. Génesis significa principio, creación, origen. Significa, también significa fe y también significa semilla, ¿no? El libro de Génesis. Y empezando con la luz, el mismo Dios es la luz, ¿no? Allá en el cielo, Él habla de lo que, como siempre hemos dicho, la primera batalla no se originó aquí en la tierra, sino en el cielo. El diablo pecó allá en desobediencia y en soberbia, ¿ves? Y cayó aquí en la tierra, fue derraigado, como dice Apocalipsis 12:7, que hubo una gran batalla. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, que es el diablo, y esa batalla pasó a ser batallas angelicales, pasaron a ser batallas humanas. Entonces, desde ahí, ¿verdad? Dios representando la luz, el diablo representa las tinieblas, no lo natural. Ahora, si nos vamos a San Juan 8, 12, dice que el Señor es la luz. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Y entonces ahí está la luz espiritual, que es la luz, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el mismo Dios. Dios representa esa luz. Vamos a la luz natural es el sol, esa es la luz de Dios, ¿verdad? Y siempre permanece igual. Hebreo 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia, Dios sigue siendo Dios, ¿no? Y la luz natural de Dios es el sol, ¿verdad? Y ese sol, en varios países el sol no deja de alumbrar. La luz de Dios siempre ha estado ahí, la que Dios crió, que es la lumbrera mayor, que es el sol, que habla Génesis. En Génesis 1 dice que de Génesis 1 podemos ver la lumbrera mayor que Dios hizo, que es el sol, y la lumbrera menor, que es la luna. La luna también alumbra, las estrellas también alumbran. Que el sol alumbra la luna y el sol alumbra las estrellas, ¿no? Eso es la luz de Dios, pues la luz de Dios es lo natural. Ahora, el hombre, ¿verdad?, imitó la luz del sol, y Benjamin Franklin, que fue un científico, y Thomas Edison la fue mejorando, pero el que la puso mundialmente, ¿verdad?, en el mundo entero, la electricidad, que llamamos luz natural, ¿verdad?, fue Nikola Tesla. Nikola Tesla fue el que trajo la luz en esta electricidad que tenemos en la actualidad, porque están en todos los países, que funciona a través del agua, ¿no? A través del agua natural, que el hombre de ahí saca la electricidad. Y ahorita también hay electricidad a través del viento, y también están creando energía solar. Hoy en la actualidad los teléfonos, hay teléfonos que se recargan con el sol, hay pantallas de electricidad, ¿no?, que se cargan con el sol. Y así vemos muchas cosas que ahorita están inventando, que también ya avanzado, ¿no? Como te digo, el primero fue Benjamin Franklin, después vino Thomas Edison, y después vino Nicolás Tesla, que fue el que la puso mundialmente como está ahorita en la actualidad. Entonces, el Dios, ¿verdad?, representa esa luz. Dios es figura del sol también, que es la luz. ¿Ves? Si no existiera la luz natural, que es el sol, porque sabemos que la que rota la tierra, y en todos los países, ¿verdad?, van cambiando de hora. Aquí ahorita en Venezuela es mediodía, pero en otros países ya es de tarde, en otros países de noche, y en otros países está amaneciendo, pues. Entonces Dios habla mucho del sol, pues el sol representa a Dios, es una figura de Dios,
Y el profeta Isaías, ¿verdad? Dice que el sol también hay una luz de entendimiento, ¿no? De lo que es el entendimiento, que la persona pueda ver la luz, que Dios le alumbre, pues, porque sin la luz, sin el sol nosotros estuviéramos perdidos, pues, que es figura de Dios, y sin Dios el sol no existiera la luna y no existieran las estrellas que también arrojan luz en el tiempo de oscuridad. Entonces, esos son simbolismos, el sol simbolismo de Dios, las estrellas simbolismo de los hijos de Dios, como dice en Génesis 15:5, el padre de la fe Abraham salió y dijo: Dios, mira las estrellas, así será tu descendencia. También Dios ha enviado 7 estrellas a la tierra, que son simbolismo de 7 mensajeros que aparecen en Apocalipsis 1:20. Dice: el misterio que ha visto de las 7 estrellas son los 7 ángeles a las 7 iglesias, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Entonces ahí tenemos la luz, representa a Dios, la luz espiritual, ¿verdad? Dios separó la luz de las tinieblas representan el pecado, la muerte, y tenemos la luz del sol, que es la luz que Dios puso para el ser humano. Pues anteriormente no existía la electricidad vino existiendo hace poco tiempo, en 1850, en 1900, ¿ves? Y fue mejorando, ¿no? Porque, como te digo, primero la sacó Benjamin Franklin, después la mejoró Thomas Edison, y después que la trajo mundialmente, como la tenemos en la actualidad, es Nicolás Tesla. Pues. Ahora, es impredecible y es una función muy importante que cumple la luz en lo natural. Podemos ver que la luz, la energía y la materia son las que crean la vida. También en los árboles y en las plantas, la luz solar cumple una función muy importante. Es como usted dijo, sin el sol nosotros no podríamos vivir. Ahora, yéndonos a lo espiritual, también es importante la luz espiritual. Correcto, Dios dice que Él es la luz, ¿no? También dice que el que acepte esa luz es luz, porque en Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Y en San Juan 3:16, ¿verdad? Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el verso San Juan 3:16, el verso San Juan 3:17 dice: y amaron más los hombres la tiniebla que la luz, pues. O sea, la tiniebla representa el pecado, ¿verdad? Como dicen en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Las tinieblas representan el pecado, mientras que nosotros andemos en tinieblas, estamos muertos. Efesios capítulo 2, verso 1 dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, el sol, ¿verdad? La luz es muy importante en todas las áreas. En la área espiritual es que si no tenemos luz no vamos a la vida eterna, que es nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra es la luz, porque en el Salmo 119, versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces la palabra es la que nos alumbra, ¿ves? Lo que nos enseña el alumbramiento, ¿verdad? Y como te digo, estos 3 tipos de luz, pues, porque también significa cuando una mujer da luz, pero no es un niño, no está hablando de la luz que estamos hablando, dio a luz, ¿ves? Entonces es como dice usted, ¿verdad? Que en la ciencia, sin el sol el árbol no crece, sin el sol no hay evaporación del agua, no sube el agua, no hubiera lluvia, sin el sol no hubiera pura bacteria en la tierra, pues. Entonces ahí está la primera dimensión, ¿verdad? Hablando de lo que es la luz, pues la luz. Hay 3 tipos de luz, y es la luz espiritual, la luz natural, que es el sol, y la luz, la electricidad, porque le decimos luz, pero en realidad es la electricidad que fue inventada por el hombre. ¿Entiendes? El hombre imita al pie de la letra todo lo que Dios hace. Claro, si nos vamos a los estudios y según físicos, ellos imitaron la luz solar. Correcto. Así también pasa en lo espiritual. Hay muchos falsos que intentan imitar la verdad. Correcto. Ahora, proseguimos a la segunda dimensión, que es la materia. Podemos ver que la materia es la composición física de todo lo que vemos. Correcto. Ahora, ¿usted nos puede hablar un poco más? Bueno, la materia en lo espiritual, ¿verdad? Dios empieza a lidiar con la materia en Génesis 1:27, ¿verdad? Y se crió Dios al hombre a su imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios en lo espiritual. Dios ahí nos crió un cuerpo teofánico, ¿eh? Entonces todavía no había materia, era un cuerpo espíritu. Pero en Génesis
En Génesis 2:7, ¿verdad? Dice que Dios le creó un cuerpo del polvo de la tierra a Adán. Entonces ahí pasa a ser el hombre materia, porque ahí de todos los componentes de la tierra, eso se refiere a materia. Pero nosotros en nuestro cuerpo tenemos calcio, potasio, hierro. Estamos compuestos de todos los elementos de la tierra, todos los componentes que se ven, ¿verdad? Son componentes materia. Pues. Yo creo que la segunda, ¿verdad? La segunda dimensión que nosotros vemos, pues, ¿ve? Que es materia. Entonces el hombre ahí, que come mamá, que come papá, que come mamá cuando está embarazada, caraota, arroz, pollo, pasta, pescado, todo esto proviene de la materia que es la tierra, pues. Y como te digo, la tierra, nosotros el ser humano estamos compuestos somos 70% agua y 30% tierra, que es calcio, potasio, hierro, todos los elementos de la tierra lo tenemos nosotros, ¿eh? Entonces el tiempo materia, ¿verdad? El material como dice, todo lo que vemos es materia, pues todo lo que vemos es materia y nosotros mismos somos materia, pues. Claro, porque la materia, todo significa carga también. La materia está compuesta por átomos y pequeñas partículas. Correcto. Que son las que forman la materia. Sí, y ahí nos iremos al método científico, ¿no? De lo que es el átomo, lo que es las partículas, todo eso forma tiempo materia, ¿no? Pero hablando de eso, el Dios también es materia en la forma espiritual. ¿Por qué? Porque dice en Hebreo 2:14, así como los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Si nos vamos a la antigüedad, ¿verdad? Materia, en Apocalipsis capítulo 13, verso 8, dice el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Dios se hizo materia, Dios se hizo un cuerpo. Hebreo capítulo 10, verso 5 dice que se apropió un cuerpo, ¿verdad? El Señor, Dios como Dios no nace, Dios no muere, Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Dios es un espíritu. Entonces nosotros somos imagen y semejanza de Dios, es en el espíritu. ¿Ve? En Génesis 1:2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en San Juan 4:24, ¿verdad? Dice, Dios es un espíritu y ando buscando adoradores que la adoren en espíritu y en verdad. Entonces nosotros somos imagen y semejanza de Dios, es en el espíritu. Este cuerpo pertenece al reino mamífero, somos de sangre caliente. Somos materia, ¿ves? Somos del material porque Dios le crió en Génesis 2:7, Dios crió este cuerpo, ¿verdad? Viene del polvo de la tierra. Adán masculino y Adán femenino no tuvieron, ellos tenían un cuerpo eterno, ¿ves? Un cuerpo glorificado, ¿ves? No existía en el principio, no existían los hospitales, no existían las farmacias, no existían los bomberos, no existían las escuelas, no existían las fuerzas armadas, las fuerzas policiales, no existían las enfermedades, no existía el tiempo, ¿verdad? No existía ¿cómo te digo? Nada de lo que tenemos ahorita, ¿verdad? Ellos no se preocupaban por tener empleo, no se preocupaban por la comida, no se preocupaban por las enfermedades, no se preocupaban por las guerras, no se preocupaban por la muerte, no se preocupaban porque no existían. Ellos en el principio eran eternos y Dios les crió esa materia. La Biblia dice que así como Dios, ¿verdad? El primer Adán era figura del segundo Adán, que era nuestro Señor Jesucristo. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, podemos leer desde el verso 44 al verso 50, que el segundo Adán era nuestro Señor Jesucristo. Y Adán, ¿verdad? En imagen y semejanza de Dios, en Génesis 1:27, ¿verdad? Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra lo crió. O sea, era un hombre dual, pero en el espíritu. Estaba Adán masculino y Adán femenino, en uno solo, en un espíritu. Pero Dios hace un cuerpo en Génesis 2:7, ¿verdad? Y en Génesis 2, capítulo 21, 22 y 23, Dios raga la costilla del primer Adán y saca la ayuda idónea, ¿ves? Saca a Adán, porque no se llamaba Eva, se llamaba Adán femenino, como dice en Génesis 5:2, que ambos se llamaban Adán, ¿verdad? Y después de la caída, en Génesis 3:20, es que Adán le pone Eva. Eva significa madre de todos los vivientes, ¿ves?
Entonces, hablando de la materia, Dios les creó un cuerpo, para que ellos pudieran palpar, para que ellos pudieran ver, para que pudieran hablar, porque era un espíritu. Y un espíritu, estamos en un cuerpo teofánico, pero ese cuerpo teofánico ni come ni duerme porque es un cuerpo eterno, ¿no? Y después pasamos a este cuerpo terrestre, como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5, ¿verdad? 1 dice que tenemos un cuerpo hecho de mano no hecho de mano de hombre, sino es eterno, un cuerpo hecho por Dios como Dios solo hizo el primer cuerpo teofánico. Este es un cuerpo terrestre, este cuerpo pertenece al reino animal, somos mamíferos, somos de sangre caliente y pertenecemos al reino animal. O sea que un hombre, como dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios 2:14, dice el hombre natural, en otra versión dice el hombre bestia, el hombre animal, no percibe las cosas de Dios porque para eso nos cura. Entonces, nosotros entendemos a Dios es cuando el Dios de la gloria viene a morar en nuestros corazones, como dice Proverbios 23:26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos mi camino. Entonces, el hombre, a imagen y semejanza de Dios somos en el espíritu, no en este cuerpo. En este cuerpo pertenece al reino mamífero. Y si vemos a la realidad, hay muchas personas que le ponen sobrenombre y en care perro, y tú lo miras y en verdad parece un perro, care gato y parece un gato. O sea, llevándolo al reino animal, pertenecemos al reino animal. ¿Por qué? Porque somos de sangre caliente, pertenecemos al reino mamífero. Pero cuando llegamos a Dios, somos imagen y semejanza de Dios, es en el espíritu. Como te digo, Dios no nace, Dios no muere, Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Dios, para poder venir a redimirnos del pecado, porque cayó su hijo Adán, ¿verdad? Él se crió, se hizo un cuerpo, porque era figura de Génesis, del corderito de Génesis, ¿verdad? El macho cabrio, el palomino, el templo donde Dios iba a venir a morar, era Jesús. Dios se apropió un cuerpo, ese cuerpo era figura y era sombra, como dice en Hebreos 10:1, que la ley siendo sombra y figura de la gracia. Jesucristo vino a cumplir toda la ley, porque todo es cuando se cumplió el cordero, el macho cabro, el palomino, el templo que hizo Nehemías, el templo que hizo Salomón, donde bajaba la gloria de Dios, ¿verdad? Ese templo fue Jesucristo. ¿Ves? Y Dios moró en el cuerpo de Jesucristo, se apropió un cuerpo. Hebreos 2:14 dice, así como los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Dios se creó un cuerpo y Dios vino a morar en ese cuerpo. ¿Ves? Ese cuerpo se llamó Jesús. ¿Ves? Y Dios, ¿verdad? Todo aquel que acepte a Dios hoy, también Dios mora en ese cuerpo. ¿Ves? La Biblia dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces esa es la materia de Dios. Este cuerpo es materia y todo lo que vemos es materia. Ahora, si nos vamos a la tercera dimensión, que es el tiempo. En lo natural, el tiempo es el extracto de lo que sumamos o medimos de un acontecimiento. Quiere decir que el tiempo es también cuando pasa algo. Y si lo medimos o cuando queda en el pasado, va pasando el tiempo. Bueno, vamos al principio, porque como siempre hemos dicho, si vemos una película a la mitad nunca la vamos a entender. Si leemos un libro a la mitad nunca lo vamos a entender. Si vamos a una clase, sea en la escuela, en el liceo, en la universidad, y llegamos a mitad de clase no la vamos a entender. Siempre tenemos que irnos al principio, que es Génesis, y Apocalipsis, que es el fin, ¿entiendes? Entonces el tiempo para Dios no existe, porque vuelvo y repito, Dios como Dios no tiene principio y no tiene fin, y el tiempo tiene un principio y tiene un fin. Entonces el tiempo entra cuando entra el pecado. Vamos a Génesis otra vez. Adán masculino y Adán femenino eran eternos, ¿entiendes? Para ellos no existía el tiempo, no se preocupaban por el tiempo, ¿ves? Entonces el tiempo entra es cuando entra el pecado. Nos vamos a Matusalén, ¿verdad? Que fue el que duró 969 años. Matusalén fue el hombre que duró más, ¿no? Y de todos los hombres en el principio duraban 900, Adán duró 930 años y así pues. Pero ya después que pase el tiempo, cuando entra el tiempo, ¿ves? El tiempo entra por el pecado, ¿no? Porque para Dios, como te digo, Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Y entonces, Dios no nace, Dios no muere, ¿ves? Entonces, cuando ellos pecan allá, ¿verdad? Ahí entra el tiempo. Nos vamos al pecado, ya cuando una mujer, como dicen Job
Job 25:6, ¿verdad? Que dice que cuando el hombre es gusano, somos propios, el hombre en esperma del hombre van 1.000.000 de gusanitos, ¿verdad? Que son espermatozoides y entran en la matriz de la madre, pero eso ya tiene un tiempo, y ahí empieza un tiempo en lo natural, ¿ven? Empieza el tiempo natural, un proceso, no se queda un gusanito, pasa a ser un cigoto, después pasa a ser un embrión, después pasa a ser un feto, pero no se queda ahí. Cuando la madre da a luz, el alumbramiento del niño, ¿verdad? Ya cuando nace pasa a ser un bebé, no se queda ahí, pasa a ser un niño, un adolescente, un adulto. Entonces todo el tiempo, esos son tiempos naturales, pero Dios también ha hablado del tiempo espiritual, y todo tiene su tiempo, como dicen en Eclesiastés, ¿verdad? Capítulo 3, dice que todo tiene su tiempo debajo del sol, ¿no? Entonces vamos a buscarlo por aquí, capítulo 3, hablando del tiempo, ¿no? Dice, todo tiene su tiempo, ¿verdad? Eclesiastés capítulo 3, verso 1, todo tiene su tiempo, todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de desechar, tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedra, tiempo de juntar piedra, tiempo de abrazar, tiempo de detenerse de abrazar, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. Entonces ahí vemos todos los tiempos, ¿no? Hablando de lo que se requiere al tiempo, ¿no? Como te digo, para Dios el tiempo no existe. Incluso la Biblia habla, ¿verdad?, que para Dios, Pedro, creo que está en segunda de Pedro, para Dios un día es como 1000 años, poniendo el tiempo, pero ya desde que nosotros entramos en la matriz de la madre, ya ahí empieza un tiempo, un proceso. Entonces desde Matusalén, ¿verdad?, el hombre duraba 969 años, cuando en los tiempos de Noé el hombre 120 años, cuando Moisés 120 años, pero ahorita en la actualidad el tiempo de Dios para el ser humano es 70 y lo más robusto 80. ¿Ves? Salmo 90:10. Ahora, hay personas que ahorita en la actualidad duran 110, 115 años, pero ya eso es la soberanía de Dios, ya eso es que Dios le da ese tiempo, ahí entra la soberanía de Dios y Dios hace como Él quiera, pero de 1.000.000 pues que dura en la actualidad eso, pero ya eso es Dios con ese individuo. Pero normalmente el Salmo 90:10 dice 70 y lo más robusto 80. Ese es el tiempo que Dios estableció para el hombre, porque en Hebreo 9:27 dice, está establecido que el hombre muere una vez y después de esto el juicio. O sea, todo hombre tiene su tiempo. Aun cuando ya venimos aquí a la tierra, Dios sabe el tiempo que vamos a durar aquí en la tierra. ¿Ves? Hablando del tiempo. Hablando del tiempo, para Dios no existe el tiempo. Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Dios no nace, Dios no muere. Para nosotros los seres humanos sí existe el tiempo, ¿entiendes? Se mide el tiempo. Incluso hacemos hasta cumpleaños, ¿verdad? Se le parte una torta desde el primer añito una torta, segundo añito otra tortica. Siempre se celebra el nacimiento, ¿no? Nunca celebramos es la muerte o nunca metemos en nuestra agenda el día que vamos a partir de este mundo, porque todo ser humano siempre creemos que somos eternos. ¿Por qué? Porque nadie quiere morir. En Hebreo 9:27, ¿verdad?, dice, está establecido que el hombre muere una vez y después de esto el juicio. Job capítulo 14, verso 1, Job dice, el hombre nacido de mujer es corto de día, hastiado sin sabores. ¿Por qué Job dice el hombre nacido de mujer? Porque hay otro nacimiento, que es nacer de Cristo, que es nacer de la palabra. San Juan 3, Nicodemo hablando con el Señor, le dijo Nicodemo al Señor, ¿cómo puedo yo nacer siendo un hombre viejo? ¿Puedo volverme un gusano, entrar en el vientre de mi madre, volverme un cigote, un embrión, un feto, para poder nacer? No, Dios, Jesucristo le estaba hablando del nacimiento espiritual. Nacer de arriba es nacer de eternidad, nacer de arriba es nacer sin el tiempo, porque Dios, si nosotros somos hijos de Dios y somos un pensamiento de Dios, somos eternos. O sea, este mundo es eterno.
Muchos dicen, no, el mundo se va a acabar, todo va a desaparecer. No, es lo que se va. Dios va a purificar la tierra, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque este mundo no tenía principio, no tenía fin. Dios todo lo que Dios hizo es eterno. Pero a través del pecado, el pecado se pone el tiempo. Tenemos los relojes. Los teléfonos traen relojes, las computadoras traen relojes. Tenemos las alarmas, ¿ves? Todo eso requiere un tiempo. ¿Ves? Por eso que leímos Eclesiastés 3, que nos habla del tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de estar sano, tiempo de estar enfermo, tiempo de amar, tiempo de aborrecer. O sea, todo tiene su tiempo debajo del sol, no debajo de la tierra. Pues. Pero ahí está, ¿verdad? A nacer de la mujer, que también es simbolismo de las iglesias. Todavía estamos en delitos y pecados. Es nacer de Cristo. San Juan 5:24 dice, de cierto digo que el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. O sea, para Dios el tiempo no existe. Dios puso tiempo después de la caída del pecado, pero Dios es eterno. Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Dios no nace y Dios no muere. Pero se podría decir más bien que para Dios el tiempo en los seres humanos y en la tierra no iba a existir. El tiempo viene a través del pecado. Correcto, ahí tenemos la actualidad ahorita, ¿verdad? Mateo 24, versículo 22 dice que si el tiempo no fuera cortado, nadie sería salvo. Científicamente, los mismos científicos dicen que ya el día no tiene 24 horas, tiene 16 horas. Y Mateo 24, versículo 22 dice el Señor, si el tiempo no fuera cortado, nadie sería salvo. ¿Por qué? Porque el tiempo que se está viviendo es un tiempo de pecado, de maldad, de odio. Tenemos a Rusia bombardeando Ucrania. Se cumple la Biblia completamente porque Mateo 24, versos 6 y 7 dice guerra. Y está Rusia bombardeando Ucrania. Rumores de guerra. Que se van a meter allá, que se van a meter aquí. Pestilencia, chingangulla, ébola, zika, cáncer, COVID, distintas pestilencias. Terremotos, en muchas partes del mundo está temblando, en otros hay tsunamis, volcanes, huracanes. O sea que todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido al pie de la letra. El libro más antiguo es la Biblia, pero es el libro más nuevo porque es un libro eterno. El libro eterno es la Biblia. Lo han buscado quemar, lo han buscado destruir, lo han buscado, hay muchos países, creo que hasta en la actualidad ahorita hay 55 países que impiden que entre en la Biblia, ¿no? Es un libro que nos da paz, nos da amor, porque la Biblia es Dios mismo. En Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, la Biblia es Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Primera de Timoteo, primera carta de Timoteo 3:17 dice que es útil para enseñar, y toda escritura fue inspirada por Dios. O sea que este libro es eterno. Cuando leemos este libro estamos conectados con la eternidad. ¿Ves? Cuando leemos la Biblia estamos conectados con la eternidad. Mateo 4:4 dice, no solo del pan vivirá el hombre. ¿Ves? Tenemos también en la comida tenemos tiempo, desayuno, almuerzo y cena es un tiempo. Tiempo de estudiar, tiempo de no estudiar, tiempo de paz, tiempo de guerra, tiempo de salud, tiempo de enfermedad, tiempo de amar, tiempo de aborrecer. Pero los dos tiempos más importantes es tiempo de nacer y tiempo de morir. Siempre celebramos el tiempo de nacer, pero el tiempo de morir no lo celebramos. Entonces, en el principio no existía el tiempo, no existían los relojes. Después de la caída empezaron a existir los relojes. ¿Ves? Como te digo, a través del sol. El sol es un reloj en la antigüedad, las estrellas, la luna. ¿Ves? Era una guianza y era lo que daban la hora, igual que la naturaleza. En la antigüedad los gallos eran los que cantaban y las personas sabían a través del canto del gallo qué hora era. ¿Entiendes? A través de la sombra de las personas sabían qué hora era, pero ahorita tenemos los relojes, tenemos los teléfonos, tenemos las computadoras, tenemos las alarmas en cada uno de estos artefactos. ¿Ves? Cómo ha avanzado, ¿no? El Daniel 12:4 dice, la ciencia se aumentará, pues todo se está cumpliendo al pie de la letra. Y todo lo que estas dimensiones, que son 7 dimensiones, Dios las mostró a través de un profeta, a través de la Biblia, y lo que estamos estudiando hoy son las 7 dimensiones que existen aquí en el ser humano. Y comparando lo natural con lo espiritual, y comparando el tiempo, que para Dios el tiempo no existe, porque Dios no tiene principio, Dios no tiene fin, Dios no nace, Dios no muere. Él es Dios, como dice el Salmo
91 y verso 2, que Dios es el que hace todas las cosas, y sin Él nada de lo que fue hecho, nada existiría. Él hizo lo invisible y hizo lo visible, como dicen en Tesalonicenses, creo que está en Tesalonicenses 1:17, que todo lo que hizo Él es para su gloria, para su honra, para su honor y su poder. Todo le pertenece a Él. Salmo 24:1 dice: de Jehová es el mundo y su plenitud, y todo lo que en Él habita. Entonces Él es el dueño de todas las cosas. Ahora, una duda que surge aquí. Si el tiempo no existe para Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué haremos con los tiempos espirituales y cuando decimos que el tiempo de Dios es perfecto? Porque entra, ¿verdad? Nosotros como seres humanos, él como Dios, no tiene principio, no tiene fin. Él vino a la tierra, Él tuvo un tiempo como humano, ¿verdad? Como hombre. Él tuvo un tiempo, pero como Dios no existe el tiempo, porque ese cuerpo que Él se apropió estuvo en el vientre de una virgen, como dice en Isaías 7:14, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y pondrá por nombre Emmanuel. Mateo 1:23 dice que traducido es Dios con nosotros, ¿entiendes? Entonces Dios tuvo todo el tiempo que tienen los seres humanos. Dios fue un cigoto, un embrión, un feto. Dios se creó una célula en el vientre. María fue la incubadora que Dios utilizó para crearse un cuerpo. No vino por el sexo, porque los mismos católicos dicen sin pecado concebido. Él no vino por el sexo, porque sabemos que el pecado original fue el sexo. En Génesis 3 vemos los simbolismos del sexo, que es comer, desnudez, conocer, es acto sensual. En Génesis 4:1 y dice: conoció a Adán a su mujer y dio a luz. Conocer es acto sensual. Génesis 3:10, ¿verdad? Dios le dijo a Adán masculino y a Adán femenino: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Has comido. Proverbio 30:20 dice: el proceder de la mujer adúltera es así, limpia su boca y dice nuestra maldad. Se está limpiando su vulva, ¿entiendes? Comer es acto sensual en Génesis. Dios le dijo: has comido del árbol que te dije que no comieras. Simbolismo, porque Dios le dijo: de todos los frutos podés comer. Literalmente podían comer patilla, melón, manzana, pera, uva, todas las frutas literal. Pero del fruto que está en el medio, que tiene el hombre y la mujer en el medio, nosotros simbólicamente somos comparados con árboles. Mateo 7:17 dice: por su fruto los conoceréis, hay árboles buenos y árboles malos. Salmo 1 dice: hay algo bueno y algo malo. Entonces el fruto prohibido, que ya nosotros sabemos que es el sexo, ¿verdad?, que está en el medio del hombre y en el medio de la mujer, el árbol somos nosotros, es la vulva y es el pene del hombre. Ese es el fruto prohibido. Fue acto sensual lo que hubo en el principio, la caída causó eso. Entonces, como Dios no tiene tiempo. Ahora, Dios se creó ese cuerpo y ahí tuvo tiempo. Dios fue un bebé, Dios fue un niño, Dios fue un adolescente, Dios fue un adulto en Jesucristo. No fue anciano, porque Él cuando se fue de aquí de la tierra tenía 33 años, pero Dios pasó por todas las etapas que pasa todo ser humano. Lo que debemos entender que en Mateo 4:4, ¿verdad?, cuando contendió con el diablo, esa contienda desde el cielo pasó a la tierra y escrito está. Jesucristo le respondía, ¿verdad? El diablo dijo: si tú eres el Hijo de Dios. Estaban contendiendo del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no había sido escrito. Y el diablo dijo: si tú eres el Hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Y él le dijo: no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo lo llevó al penáculo más alto y le citó el Salmo 91, versos 11 y 12. El diablo le dijo: escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no trompiece en piedra. Lo único que no estaba escrito era tírate. ¿Entiendes? El diablo conoce la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Ambos contienden de la misma Biblia, y esa pelea viene desde el cielo, pasa a Génesis y de Génesis a Apocalipsis. Ambos contienden y ambos conocen la Biblia, ambos conocen la palabra de Dios. Entonces ahí está el tiempo. Existió en Jesucristo como hombre, pero como Dios el tiempo no existe. Él pasó por todo lo que nosotros. Él fue tentado. Él no fue tentado como Dios, Él fue tentado como hombre. Él no venció como Dios, Él venció como hombre. ¿Entiendes? Entonces ahí está, Jesucristo era Dios hecho carne, pero Dios como espíritu. A veces nos pasa como Felipe. En San Juan 14:9, Felipe le dijo: muéstranos al Padre y nos basta.
Y él le dijo, Felipe, tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las obras que yo hago no las hago por mí mismo, sino mi Padre que mora. Entonces ahí está Dios en los tiempos. Él trabajó como carpintero. ¿Ve? Dio ejemplo. El ejemplo a seguir de todo ser humano es Jesucristo. No es el pastor, no es el evangelista, el maestro, el apóstol, el profeta, no, el hombre falla, el único que no falla es Dios. Ese es el único que no falla. Claro, amén, sí. Bueno, ahora procedemos a la cuarta dimensión, que es la ciencia. En lo natural, la ciencia es una disciplina de investigación y conocimiento que se enfoca en entender y explicar el universo a través de observación y el experimento. Hay varios campos de ciencia, como la física, química, biología y geología. Estos campos se enfocan en desarrollar una comprensión sistemática y precisa de la naturaleza. Esta es la ciencia en lo natural. Ahora, hay una ciencia en lo espiritual. Eso es correcto. Volvemos otra vez al principio. Para nosotros entender la Biblia, como te explico, si vamos a ver una película y la vemos por la mitad, no la entendemos. Si vamos a leer un libro, lo leemos por la mitad, no lo vamos a entender. Si vamos a una charla o una predicación y la escuchamos por la mitad, no la vamos a entender. Tenemos que irnos al principio, que es Génesis. Hablando de la ciencia, ¿verdad? Dios era Dios en los cielos, pero aquí había un Dios. Ese Dios en la tierra era Adán. No era Dios aquí en la tierra. Pero Adán entregó la vida eterna porque él amaba a su esposa. Jesucristo no pecó. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo murió en nuestro lugar, aceptando nuestro pecado. La novia que es el cuerpo místico del Señor Jesucristo, como dice el primer mensajero, el apóstol Pablo, en Efesios 4:12, dice que somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, un cuerpo místico, figura del primer Adán que tuvo una novia allá, en Génesis 3:21, 3:22 y 3:23, ¿verdad? Dios hace caer un sueño profundo sobre el primer Adán, raga la costilla, saca la yudendón y se la presentó, y Adán dijo esto, no dijo esta, dijo esto es carne de mi carne, hueso de mi hueso, y será llamada Isha. En San Juan 19, capítulo 33, Dios hace caer un sueño profundo sobre el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. En el versículo San Juan 19:34, el soldado raga la costilla y sale agua y sangre. De ahí también Dios saca una novia. ¿Ves? De ahí sale una novia, y la novia es también figura de la palabra. Porque si Jesucristo es la palabra, la novia es la palabra. Adán masculino y Adán femenino, ambos eran del mismo material, ¿verdad? Entonces, hablando de lo que es la ciencia, en el principio no existía la sabiduría que Dios le había dado a Adán, en una sabiduría eterna. Adán no criaba, pero Adán le puso todos los nombres a los animales, ¿ves? Y ahí estaba la sabiduría de Dios en Adán. Ahora, después que el hombre cae, en Génesis 3, ¿verdad? El hombre cae, que ya sabemos que no fue que se comió una manzana a Eva, ¿verdad? Que muchos dicen no, que Eva pecó, pero que es pecado, ¿verdad? No, que desobedecieron, pero la desobediencia es una forma de pecar, más no es pecado. La desobediencia, el diablo pecó en el cielo, pero él pecó en soberbia y en desobediencia, porque él no tenía un cuerpo para pecar. ¿Ve? Como pecó en el principio Adán masculino, Adán femenino peca, ¿ve? Y entonces ya sabemos que es el sexo. Entra la sabiduría, es después de la caída, entra la ciencia natural. El hombre empieza a trabajar con el... Primero creo que el hombre trabajó fue con el metal, porque está la edad de piedra. El hombre empieza a trabajar con la piedra, esa es una sabiduría. Pero después el hombre empieza a escarbar y pasa a la edad de hierro. ¿Ve? Y después la edad de metal, pues, que llaman.
Ahí es cuando el hombre empieza a fabricar las espadas, los escudos, ¿verdad? Y hasta hoy, de ahí para allá, de Génesis para acá, empieza después de la caída empieza la ciencia, empieza el hombre, trabajaba con la piedra, pero halló algo mejor que la piedra, que fue el metal, ¿verdad? Que fue el hierro, y de ahí se ha venido fundamentando más, porque incluso creo que dicen está la edad antigua, la edad, son 4 tipos de edades, ¿no? Que es la edad antigua, la edad media, la edad, ¿cuál es la otra edad? Contemporánea. ¿Ah? Contemporánea. Ajá, la edad contemporánea. ¿Y cuál es la otra? La edad moderna. Entonces, el hombre de ahí para acá ha salido la ciencia. El hombre, en la antigüedad el hombre se vestía con pieles de ovejo, de camello, de chivo, del animal que ellos podían encontrar, ¿no? Pero ya hoy el hombre se viste con ropa de algodón, de petróleo, de seda, de muchas cosas, ¿ves? Con todo lo que ha venido avanzando la ciencia, ¿no? La ciencia natural, en el principio no existía la ciencia médica, no existía las escuelas, no existía la universidad, los liceos. ¿Por qué? Porque ellos tenían la sabiduría de Dios, pero de ahí para acá el hombre, anteriormente las guerras se peleaban con espada, con escudos, después pasaron a flechas, pero después pasaron a caballo, ¿verdad? Pero en la actualidad, ya no, ya después el hombre fabricó el armamento, superó a todo eso, ya el hombre hoy, ya las armas, lo que es los fusiles, las bombas, las granadas, pero ya hoy tenemos bombas nucleares, ¿ves? Ya tenemos las bombas, y una bomba de eso cae en un país y lo desaparece. Ve todo lo que ha venido avanzando la ciencia en la guerra, ¿no? Porque tenemos la ciencia también del transporte. Tenemos tenemos el caballo en 1520, en la edad de Lutero, cuando Martín Lutero, el vehículo más rápido era el caballo. La edad de Filadelfia vino Henry Ford, sacó el vehículo, hablando del transporte. Después vinieron los hermanos Brie, que representando a los pentecostales sacaron el avión. Pero ya hoy el hombre viaja al espacio, ya hoy tenemos astronautas. Ve cómo el hombre ha avanzado en la ciencia, de lo que es el transporte. Tenemos la ciencia médica, tenemos la ciencia de la educación, ¿ve? Tenemos la ciencia de los astrólogos, tenemos la ciencia hay muchos tipos de ciencia, ¿entiendes? Que la ciencia también se refiere a la luz y se refiere al conocimiento, se refiere a la sabiduría, ¿ve? Eso se refiere a la ciencia, sabiduría, conocimiento, ciencia. Pero en todas las áreas ya hoy tenemos los teléfonos. Ya hoy a través de un link podemos viajar a China, a Rusia, a Alemania, a Francia, a Estados Unidos, a México, a cualquier país podemos viajar en cuestiones de segundos a través de las redes sociales. Tenemos la tecnología artificial. Ya hoy la ciencia artificial, que es tecnología, ¿no? Ya hoy han fabricado robots idénticos a seres humanos. A veces la persona cree que está hablando con una persona y está hablando con un robot, es idéntico. Esa es ciencia también, pero le llaman tecnología artificial. ¿Ve cómo el hombre ha avanzado en todo lo que es la ciencia? ¿Ve? Que se refiere también, el conocimiento también se refiere a luz. Una persona tiene un conocimiento y dice, tiene una luz, porque está viendo, es un conocimiento. Entonces, cómo el hombre ha avanzado en toda la tecnología, que es del hombre espiritual. Dios compara el conocimiento natural con el conocimiento espiritual, que es el conocimiento más grande que podemos tener, porque el conocimiento natural nos ayuda aquí, pero el conocimiento natural no nos va a dar la vida eterna. Entonces, cuando Dios vino aquí a la tierra, escogió hombre analfabeto. No estamos apoyando el analfabetismo, ¿no? Pero cuando Dios vino a la tierra, escogió hombres iletrados. Pedro no sabía leer, ¿ve? Y vieron, la mayoría de los discípulos no sabían leer. El discípulo después, que el Señor cuando anduvo aquí en la tierra, escogió hombres iletrados. No es que estamos apoyando el analfabetismo, ¿no? Y después de los 12, Dios escoge al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo era un hombre de conocimiento natural, sabía mucho.
fue enseñado por uno de los mejores maestros en su tiempo, que fue Gamaliel. Y Pablo todo eso lo dijo que lo tenía que tuvo que tirarlo a la basura para tener el conocimiento espiritual. Ya él no se llamaba, él se llamaba era Saulo. Dios se le apareció en Romanos 9, ¿verdad? Dios se le apareció y dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Porque él perseguía a los cristianos, los hijos de Dios. Incluso Pablo participó en la muerte de Esteban. ¿Ve? Y después Pablo, cuando Dios le muestra la luz, le muestra el conocimiento espiritual, Pablo pasó a ser un perseguido. Incluso Pablo le dieron una paliza, creo que en Atenas, ¿verdad? Y murió y fue al tercer cielo. Él murió. Fue que el Señor lo necesitaba aquí en la tierra y lo regresó. Pero Pablo fue al tercer cielo cuando le dieron esa paliza. Él murió. Que la Biblia dice ahí en Hechos, dice que había quedado como si fuera muerto, pero no, en realidad él murió y fue al tercer cielo. Subió al tercer cielo y Dios lo baja para que siguiera, porque Pablo fue el mensajero a nosotros los gentiles. Él trajo el mensaje y Dios lo utilizó para traer la ciencia espiritual a nosotros los gentiles. Pablo tenía mucha ciencia natural, tenía hasta los 4 o 5 tipos de ciencia que tú nombraste ahí, ¿no? Pero esa no nos va a llevar al cielo. La que nos va a llevar al cielo es el conocimiento que tengamos conforme a la palabra y lo vivamos, porque nada sirve que tengamos conocimiento si no nos cambia el comportamiento. Santiago 1:22 dice: no sé tan solo oidores, sino hacedores de la palabra. En la actualidad hay muchos que tienen conocimiento, pero no lo viven. ¿Ves? Entonces de nada sirve el conocimiento si no nos cambia el comportamiento. El comportamiento de Dios viene para cambiarnos nuestra vida, para hacernos mejores hijos, mejores esposos, mejores padres, mejores amigos y mejores hermanos. Ese es el conocimiento de Dios y nos viene para llevarnos a la vida eterna. Pero tenemos que vivirlo. En la actualidad todo el mundo cree en Dios, pero nadie quiere obedecer la palabra de Dios. Marcos 7:6, él dijo: hipócrita, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Enseñan doctrina y mandamientos de hombres, invalidan los mandamientos de Dios. Lo hace la Iglesia Católica, los hace las denominaciones, y muchos de este mensaje se han desviado también y obedecen más al hombre que al mismo Dios. Jeremías 17:5 dice: maldito el hombre que confía en el hombre, que ponga la mirada en el hombre. Jeremías 17:7 dice: bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Romanos capítulo 3, verso 4 dice: hágase toda palabra de Dios verdadera y la del hombre falsa. Entonces Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Este libro es eterno, nos conecta a la eternidad. Amanece más vigente que el WhatsApp, que Internet, que YouTube, que Instagram, que Facebook, que cualquier panorama periódico, cualquier teléfono en el mundo, porque esto es palabra de Dios. En Génesis podemos encontrar que también habla del árbol de la ciencia y del bien y el mal. Y cuando habla ahí del árbol de la ciencia y del bien y el mal, ¿a qué se refería? Hay 2 árboles, simbólicamente, ¿verdad? Porque la Biblia se lee de 3 formas: se lee literalmente, simbólicamente y poéticamente. Pero en esas 3 intervenciones se necesita el Espíritu Santo. La revelación, porque el Espíritu Santo, ¿verdad? El conocimiento de Dios es la revelación. En Gálatas 1:11 y 12 dice: el evangelio anunciado por mí no es en un hombre, ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces el árbol, en Génesis 2:9, el árbol de vida es el Señor Jesucristo. San Juan 14:6, él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. San Juan 5:48 al 51, él dijo: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Él es el agua viva, ¿ve? Él es el pan. Todo lo que se refiere a la vida se refiere a Dios, y todo lo que se refiere a la muerte se refiere al diablo. Ahora, el árbol de la ciencia del bien y del mal representa al diablo, ¿ve? ¿Por qué? Porque no para hacer el bien, porque Dios le dio para que hiciera el bien, pero no quiso hacer el bien, él hizo el mal, ¿ve? El árbol de la ciencia del bien y del mal es el diablo, ¿ve? Y toda la ciencia lo que causa es muerte. Nos gusta la ciencia, pero la ciencia en sí lo que causa es muerte. Las bombas, ¿qué causa las bombas nucleares? Las bombas, muerte. ¿Qué causan los armamentos? Muerte. Las drogas, el alcohol, muerte. Todo lo que se requiere al árbol de la ciencia es la muerte. El árbol de la vida, que es Jesucristo, es vida eterna, la ciencia eterna. Amén. Bueno, en lo natural también están, como dijimos, la ciencia es la que se encarga de explicar e investigar.
es el conocimiento. Correcto. Existen físicos, Correcto. entre los cuales podemos nombrar a Benjamin Franklin, Galileo Galilei y otros, que son lo natural. Ahora, ellos nos intentan explicar y ellos intentan encontrar el sentido de las cosas. Ahora, en lo espiritual también existen esos físicos. Correcto, has enviado Dios, como dices tú, pues, Dios Galileo Galileo, Isaac Newton, Stephen Hawking, el que fue muy reconocido de lo que es la matemática, lo que es el tiempo. Tenemos también a Thomas Edison, Nicolás Tesla, tenemos a fue muy reconocido tenemos a Galileo Galileo, Isaac Newton, Albert Einstein y Stephen Hawking fueron científicos, y hasta el sol de hoy la ciencia, la tecnología, ¿verdad? Todos los mencionan porque dieron un avance, pero en lo espiritual también Dios ha traído 7 científicos espirituales. Podemos ver, ¿verdad?, que el primer científico a nosotros gentiles fue el apóstol Pablo, la edad de Efesios de 53 al 170, la edad de Esmirna 170 al 312 fue Irineo, la edad de Pérgamo 312 al 606 Martín, la edad de Teatira 606 a 1520 Colombo, la edad de Saldi 1520 a 1750 Lutero, la edad de Wesley, la edad de Filadelfia 1750 a 1906 Juan Wesley, la edad de la Odisea 1906 a 1963 William Mario Branham. Dios ha enviado 7 científicos conforme a la Biblia. Apocalipsis 1:16 dice las 7 estrellas que están en mi diestra, ¿verdad? Eran los 7 mensajeros. Apocalipsis 1:20, el misterio de las 7 estrellas que ha visto son los 7 ángeles, son los 7 ángeles que fueron Pablo, Irineo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley y el hermano Branham. Hay una ciencia natural, hay una ciencia espiritual. Claro, estos científicos espirituales nos vienen a traer la explicación y la revelación de la Escritura. Correcto, espiritualmente. Es la ciencia de Dios. ¿Ves? La ciencia de Dios, Dios siempre utilizó científicos, como podíamos decir en el Antiguo Testamento, nuestro padre de la fe, Abraham, Moisés, Jacob, Isaac, Jeremías, Amos, todos los profetas. El primer mensajero, el apóstol Pablo, en Gálatas, en Efesios 2:20, dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Ahora, resaltando lo que usted dijo hace un momento del tiempo, ¿verdad? Se logró entender que el tiempo, para Dios no existe, es para Correcto. nosotros los seres humanos. Para nosotros. Ahora, se podría decir que el tiempo y la ciencia se relacionan, porque cada científico tiene su tiempo de estudio y su metodología de estudio. Correcto, pero... Y en lo espiritual, cada mensajero tuvo su tiempo. Correcto, creo que fue Stephen Hawking o el otro, no me recuerdo ahorita el nombre de él, yo lo mencioné ahorita, está Stephen Hawking, pero antes de Stephen Hawking, bueno, yo lo mencioné. Isaac Newton. No, Isaac Newton tampoco, ni Galileo el otro, el científico que usaba aquí unos bigoticos, yo lo mencioné ahorita, pero no me recuerdo el nombre. Entonces, él, ¿verdad?, dijo que si el hombre avanzaría, el tiempo se acabaría, ¿no? El tiempo se acabaría, pero se han venido siempre, Isaac Newton, ¿verdad? Albert Einstein, él dijo que si el hombre llegara a despegarse de la Tierra, ya el tiempo no existiría, ¿verdad? Y ya científicamente, imagínense que creo que salió una noticia que un científico duró allá en la Luna 2 años y vino más joven, ¿no? Algo así estaban diciendo. Esa es figura de lo que es la vida eterna. Ahora, nosotros los hijos de Dios no vamos a viajar a la Luna, nosotros vamos a viajar más allá del Sol. Amén. Amén. Bueno, ahora pasaríamos a la quinta dimensión, que es el infierno. Muchas personas dicen que el infierno no existe, pero no es así porque la Biblia lo registra y nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios. Correcto. Y una de las historias más resaltantes de la Biblia y importante también, y el profeta también habló de esa historia, es la del rico y Lázaro. Correcto, en Lucas capítulo 16, verso 19 nos habla del rico y Lázaro. Dimensiones, las quintas dimensiones, hoy en cosas, hablando de la ciencia natural, cosas paranormales,
Cosas paranormales, ¿verdad? Tenemos la quinta dimensión. Ya se han captado, hay videos en YouTube, en Actube, en las redes sociales, ¿verdad? Que habla de que creo que eran unos rusos, hace aproximadamente 10, 8 años, estaban profundizando unos tubos para excavar, iban yo no sé cuántos kilómetros para abajo de la tierra y escucharon gritos, escucharon quejidos y todo eso, ¿no? Se puede comprobar que el infierno está aquí en la tierra. Claro, es un portal que se abre, igual que la vida eterna, ¿no? Pero es un portal que se abre cuando nosotros salimos de este cuerpo, tiene un arma dentro. O sea, que el hombre que está hablando aquí es el hombre interior, no es el hombre que ustedes están viendo aquí, no físico. Entonces, cuando nosotros se nos acaba el tiempo en la tierra, o sea por el accidente, o sea por guerra, o sea por enfermedad, nosotros salimos de este cuerpo. Ya eso en paranormal, muchos pueden buscar mucho testimonio en lo natural, no vamos a decir en lo espiritual, en lo natural, personas que han muerto y se han visto el cuerpo, se han visto en la camilla, se han visto y bueno, no les llega, Dios los regresa por su misericordia y despiertan en ese cuerpo. Ahora hay un portal, ¿verdad? Aquí donde estamos, la vida eterna está a 2 metros de nosotros, pero también el infierno está aquí abajo y cuando una persona muere, si va a la vida eterna, se le abre el portal de la vida eterna, ¿verdad? Y se va al infierno, se le abre el portal del infierno. Hay 2 portales. Lucas, capítulo 16, verso 19, el rico y Lázaro. Lázaro tenía el cuerpo enfermo, era un mendigo, ¿ve? Pero tenía su alma sana. El rico tenía su cuerpo sano, pero tenía su alma enferma. La muerte es un simbolismo, de dormir. Cuando una persona está durmiendo, por eso la noche representa la muerte. Cuando una persona está durmiendo, ¿verdad? Si no ronca, hay personas que roncan duro como unos leones, ¿verdad? Pero hay personas que no roncan y uno las mira y dice, uno estará vivo, a veces hay que tocarlo para despertar, a ver si es verdad, porque es una figura, el sueño es una figura de la muerte. Por eso que cuando una persona está dormida, no habla, no oye, no ve, no come, porque es figura de la muerte, es figura del cuerpo teofánico. Entonces cuando la persona muere, entra en un cuerpo teofánico, si va a la vida eterna, entra en un cuerpo teofánico. Y se va al infierno, entra en un cuerpo teofánico también. Descender es bajar, baja al infierno o baja a la vida eterna. Hay una película que hace un portal, bueno, ahorita hay mucho, ¿no? Pero hay películas, por lo menos El viajero del tiempo, él hace un portal, ¿ves? Pasa a otro tiempo, ¿no? Hablando de los tiempos. Pero aquí también se habla un portal, no sé, hay una película que se llama Gladiador, que ahí en esa escena habla un portal cuando el hombre muere, el general muere, que fue un guerrero, ¿verdad? Se le abre un portal, ¿ve? Y muestran a la esposa y a su hijo que ya habían sido muertos, ya los habían asesinado. Y así también se nos abre un portal a nosotros aquí en la tierra cuando morimos. Se nos abre el portal de la vida eterna, el que se le abrió a Lázaro, y se nos abre el portal del infierno. Lázaro y el rico tenía sus 5 sentidos. Se acordó de Lázaro y él le dijo, Padre Abraham, que figura de Dios, ten misericordia de mí, envía a Lázaro a mi casa para que mi hermano no venga a este lugar de tormento. Entonces ahí vemos que la persona cuando muere tiene sus 5 sentidos. Se acuerda y se sabe y se acuerda de sus hermanos, de su mamá, de su papá, porque el rico aquí se acordó. ¿Ve? Entonces ahí está el portal que se abre al infierno, pero también hay un portal que nos lleva a la vida eterna. ¿Ve? Y Pablo subió a ese portal, al tercer cielo. El hermano Braham también en el mensaje, más allá de la cortina del tiempo, el hermano Braham fue al infierno, pero también fue al cielo. Él vio los 2 lugares. Él dijo, un día en el infierno no se lo recomiendo a nadie. Pero un día en el cielo no hay palabra para explicar lo que Dios es. Sí, ahora bueno, nos vamos que el infierno también se divide en 3 dimensiones, que son la región de los perdidos, región de los demonios y el trono de Satanás. ¿Nos puede dar un poco de información y especificar cada una de estas dimensiones? Claro, Dios se perfecciona en 3 y el diablo también usa siempre el número 3. Dios es perfecto en 3. Padre, Hijo y Espíritu Santo son 3 manifestaciones de un mismo Dios. No es que son 3 dioses, es un mismo Dios manifestado en 3 oficios.
Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, pero somos una sola persona, así es Dios. Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y en creo que está en segunda de Timoteo 3:16 dice: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto por los ángeles, recibido arriba en gloria. Entonces, Dios es uno, pero se manifiesta en tres. Y el diablo también tiene sus tres, las regiones de los perdidos, en el infierno, los demonios, y el trono de Satanás. Tres etapas del infierno. Ahora, muchos dicen, la mayoría, hay muchas religiones que dicen que el infierno no existe. La pregunta sería si el infierno no existe, entonces ¿para qué salen a predicar, a evangelizar? Tenemos los testigos de Jehová, ¿verdad? Los testigos de Jehová, ellos dicen que el infierno no existe, que todo el mundo va a la vida eterna. Entonces, el infierno tiene un principio y tiene que tener un fin. El infierno no es eterno, arderá por millones y millones de años. Pero el infierno lo creó Dios, fue para el diablo y para los ángeles que se rebelaron. Como te dije empezando, ¿verdad? Que la primera batalla fue allá en el cielo, Apocalipsis 12:7, ¿ves? La primera batalla fue en el cielo. Entonces el diablo, ¿verdad? Dios le hizo el infierno para el diablo y su demonio. Pero como el diablo también tiene hijos, Dios no envía a la gente al infierno. Son los hijos del diablo que se van a ir al infierno porque ese es su papá. Es como dicen ellos, como dicen los testigos, pero si tú tienes un hijo, ¿tú lo enviarías al infierno? No, yo no enviaría a mi hijo al infierno. Entonces Dios no nos puede enviar al infierno porque todos somos hijos de Dios, no. Todos somos creación de Dios, más no todos somos hijos de Dios. La Biblia habla de dos corrientes humanas, Caín y Abel. Desde el principio vienen esas dos corrientes humanas. Jesucristo, Judas, Moisés, Corea, Dantar, o sea, siempre vienen los dos. Los dos vienen de Génesis hasta Apocalipsis. Entonces ahí están las tres etapas del infierno, pero también hay tres etapas del cielo. ¿Ves? Tenemos asistí aquí al paraíso, tenemos la región de los santos y tenemos la región donde está el Señor. ¿Ves? Entonces ahí está, Pablo subió al tercer cielo, Dios se perfecciona en tres. Claro, esto nos llevaría a la sexta dimensión, que es la región de los santos. Correcto. Entonces, hermano Branham, en el mensaje, más allá de la cortina del tiempo, él pasó a la región de los santos. Es un cuerpo teofánico, ni se come, ni se duerme, porque es un cuerpo eterno. Ellos están esperando por nosotros, ¿entiendes? Entonces, la sexta dimensión es donde están los santos. Pero Pablo subió al tercer cielo, ¿entiendes? Entonces, ahí vemos que Dios se perfecciona en tres, el diablo también usa el número 3. Entonces, el diablo imita a la región de los perdidos, ¿verdad? Mucha gente dice, bueno, ya las personas se están quemando en el infierno. No, las personas no se están quemando en el infierno, las personas están esperando por el juicio final. Dios lo va a resucitar tanto a los que pasan por la gran tribulación como a los que están en el infierno, ¿verdad? Él es el juez justo. Es como cuando una persona lo detienen, se lo lleva detenido la policía o la guardia o el ejército o la aviación o cualquier fuerza de este país, ¿verdad? Que exista, se lo llevan detenido, pero le tienen que decir por qué está ahí, por qué se lo están llevando detenido, si fue que cometió un robo, lo consiguieron con droga, o asesinó a alguien, o violó a alguien, te van a decir cuál es el motivo. Ellos están ahorita esperando lo que aquí no natural, podríamos decir lo que diga el fiscal, o lo que diga el juez, la sentencia, ¿ves? Ahí sí pasan al infierno, pero ellos ahorita están como esperando el juicio. Todo el que muere y va al infierno está esperando el juicio, está ahí en ese lugar, ¿ves? Como en la cárcel natural. El preso a veces dura 2, 3 años, aquí en Venezuela hasta 5 años o 6 años dura un preso esperando el juicio, ¿ves? Entonces, mientras que el juicio, ellos están esperando ahorita el juicio, porque Dios va a resucitar a los que pasan por la gran tribulación y va a resucitar a los que están en el infierno. Y van a ser juzgados según sus obras. Según sus obras van a ser juzgados. Eso lo dice Apocalipsis y lo dice, creo que el apóstol Pablo, que lo que nosotros sembremos vamos a cosechar. Entonces ahí está la séptima dimensión. Son los santos, cuerpo teofánico, ni comen ni duermen. Hermano Branham, más allá de la cortina del tiempo los vio,
¿verdad? Nuestro precioso hermano, no hay cédula. El hermano Abraham no puede abrazar a las hermanas porque no hay cédula, no hay emoción, ¿me entiendes? Entonces todo es perfecto, todo es amor, todo es paz. ¿Ves? Un cuerpo teofánico. Después de eso venimos a un cuerpo glorificado, que es este cuerpo de carne, este cuerpo que tenemos, pero un cuerpo eterno, como en el principio Adán masculino y Adán femenino. Claro, ya para concluir con la sexta dimensión, que es la región de los santos, esto quiere decir que cuando una persona o un hijo de Dios muere en Cristo, él va al lugar de descanso, que es la región de los santos. Se le abre el portal, se le abre la quinta dimensión, como te digo, los que van al infierno se le abre un portal también. Ellos van a ese sitio, a la primera etapa, como tú dijiste ahí, ¿verdad? A la región de los perdidos. Ellos están esperando por el juicio. Más abajo están los demonios y más abajo está Satanás. Son 3 etapas. Nosotros cuando partimos de aquí, si partimos con Dios, ¿verdad? Se nos abre un portal de la vida eterna. ¿Ves? Y pasamos a tener en el cuerpo teofánico, nos comemos, nos dormimos un cuerpo eterno. Con todos los que han partido, con todo lo que dice Pablo, primera de Tesalonicenses 4:17 dice, y nosotros lo que queremos seremos transformados. Los muertos en Cristo, todos los que han muerto en las edades anteriores, conforme a los mensajes que Dios trajo en estos 2000 años para nosotros los gentiles, ellos están más allá de la cortina del tiempo, están esperando por nosotros. Pablo dice ahí que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros lo que queremos seremos transformados. Hay una transformación porque en 1 Corintios 15:50 dice la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque esto viene del pecado y allá en el cielo no va a entrar el pecado. Dios hace una transformación en nuestro cuerpo y pasamos en un cuerpo teofánico, no en este cuerpo. Este cuerpo en Génesis 3:19 dice del polvo eres y al polvo volverás. Dios no va a crear, así como Dios purifica la tierra, Dios va a purificar este cuerpo, un cuerpo eterno. Un cuerpo eterno que vamos a comer, vamos a dormir, pero vamos a ser eternos. No vamos a estar preocupados por sacarnos la muela, porque nos dio la chingagulla, la egua, nos dio cáncer, nada de eso. Es un cuerpo enfermizo a través del pecado, pero el cuerpo que vamos a regresar a la tierra, como dice Mateo 5:5 y el Salmo 37:11, es un cuerpo eterno. Dice, los mansos heredarán la tierra. Ya no nos vamos a preocupar por las guerras, por la hambruna, por el empleo, por ir a la escuela, por las farmacias, por las inyecciones, nada de eso. Eso no existía en el principio y en el cuerpo glorificado, el mundo eterno, el mundo perfecto que hizo Dios, no existía el pecado y por lo tanto el pecado va a ser eliminado y vamos a ser eternos, igual que nuestro Padre. Él es eterno, nosotros somos eternos. Él es perfecto, nosotros somos perfectos. Mateo 5:48 dice, ser perfecto como vuestro Padre es perfecto. Entonces nosotros somos perfectos en Dios. Todavía en este cuerpo tenemos debilidad, fallamos como seres humanos, pero en Dios somos perfectos. ¿Me entiendes? Por eso que el tiempo perfecto de Dios es cuando Dios muere en nosotros y Dios nos transforma, es el tiempo perfecto, el tiempo eterno. Porque Dios como Dios no tiene principio y no tiene fin. Dios no muere y Dios no nace. Ahora nos vamos a la séptima dimensión y la última, que es el trono de Dios. Correcto. ¿Cómo llegamos a esta dimensión? Bueno, el hermano Braja, él quería ver a Jesús, pero le dijeron que no, que todavía no era el tiempo. Entonces, llegará el tiempo, ¿verdad? Debe ser en el cuerpo glorificado que nosotros entraremos a morar ahí con nuestro Dios, pues. ¿Bien? Y dice que la ciudad, que dice, ¿verdad? Vamos a leer, vamos a terminar con esto. Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Entonces, aquí pasamos nosotros a la séptima dimensión. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y Él jugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, aquí está el Dios de la gloria, ¿verdad?
sufrimiento que podamos padecer aquí, Él limpiará nuestras lágrimas. Entonces ahí vemos que Dios, ¿verdad? En su pueblo, en sus hijos, pasaremos a la quinta dimensión con un cuerpo glorificado. Glorificado porque a la séptima dimensión, ¿verdad? Ya nosotros en Apocalipsis 19:14 dice que venimos con el Señor. Y ahí venimos con un cuerpo glorificado. Apocalipsis 19, verso 14 dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. Entonces ahí venimos nosotros, son tres venidas, siempre vemos dos venidas del Señor, pero son tres venidas. Dios vino a redimir a su iglesia, a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Dios viene a buscar a su iglesia, a su novia. ¿Ve? Y Dios viene en Apocalipsis 19, Dios viene con su novia. ¿Entiendes? Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis han visto 6 raptos. Génesis 5:21 dice que no caminó con Dios y se fue el primer rapto. Elías, ¿verdad? En Segunda de Reyes 2:15 al verso 20 vemos el rapto de Elías. Pasó el espíritu a Eliseo. El tercer rapto fue nuestro Señor Jesucristo. Se fue de aquí, el tercer rapto pertenecía al Antiguo Testamento. Se fue de la tierra en su cuerpo glorificado, cuerpo eterno. El cuarto rapto fueron los santos del Antiguo Testamento, que sería el primer rapto del Nuevo Testamento. El segundo rapto seríamos nosotros, la novia. 1 Tesalonicenses 4:16, el segundo rapto. El tercer rapto, Moisés y Elías. Y los 144,000 que aparecen en Apocalipsis 11. ¿Verdad? Apocalipsis 11:6 en adelante dice que serán matados por las naciones, se enviarán regalos, los colgarán en la plaza, pero al tercer día resucitarán. Ese es el sexto rapto. De Génesis a Apocalipsis han ocurrido 6 raptos, ¿entiendes? Incluyendo el de la novia, que es el quinto. Y el de Moisés y Elías, los 144,000, es el sexto rapto. Bueno, Pastor Melvin Carrasco, muchas gracias por responder todas las preguntas. Esperamos que podamos ser de ayuda para aquellas personas que nos están escuchando. Dios les bendiga. Amén. Bueno, Dios le bendiga a todos los hermanos, ¿verdad? Y esperemos, como siempre hemos dicho, que seamos de edificación para el cuerpo, como dice en Hebreos 4:12, para el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga a todos. Amén. Amén.